Hola, muy buenos días. El objetivo de este video es mostrarles un ejemplo de cómo es la solución del ejercicio número 6. Entonces, para esto voy a ocupar uno de los audios que les proporcioné en el aula virtual. Y ustedes pueden hacer lo mismo con este o con cualquier otro audio, ¿ok? Nada más recuerden que tienen que ocupar 3 audios para esta actividad. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es recuperar los datos de la señal que queremos analizar. En este caso voy a trabajar con el sonido 4. Defino mi conjunto de vectores donde voy a guardar mis respuestas, ocupo mi función audioRead y pongo el nombre de mi sonido. En este caso es sonido 4.3 GP. Punto y coma. Espero que lo procese y ahí está. Tengo mi vector donde tengo mi frecuencia de muestreo y en este caso tengo mi vector donde tengo yo mis datos, ¿no? Mis datos y el número de datos que tengo por cada columna. Ahora, lo que voy a hacer es mostrarles cómo se grafica una señal con base en la referencia de tiempo. Si yo nada más le doy plot, y en este caso pongo y, que así se llama mi vector, lo que voy a obtener es una gráfica que está asociada al sonido, en donde lo que hace MATLAB es, como no le estás dando una referencia específica, lo que hace es que la referencia con respecto al número de dato. Por ejemplo, referencia el dato 0 con el elemento 0 del vector. El dato, en este caso debe ser como 5000, con el elemento 0.1 del vector, ¿ok? Y así lo va haciendo. Cada dato le asigna un número y así es como lo grafica. Pero en este caso lo que vamos a buscar es hacer una referencia que sea un poco más natural del fenómeno. Es decir, vamos a ocupar su misma base de tiempo para poder trabajar con el vector, para poder trabajar con la gráfica desde un vector de tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuánto dura el sonido. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho, vamos a irnos a Open Outside MATLAB. Vamos a esperar a que, que funcione. Y ahí está, ok. Podemos observar que el sonido dura 8 segundos. Entonces, con base en eso vamos a generar el vector de tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a establecer el vector que es t, va a ser igual a 0, que en 0 empieza mi sonido, a 8, que en 8 termina, ¿ok? Pero tenemos que darle un incremento tal que cada elemento corresponda a cada valor de tiempo que yo quiero asignarle. Para eso me voy al número de datos. En este caso, este audio tiene 402.432 datos. Entonces necesito que mi vector de tiempo tenga el mismo número de datos. Para eso voy a hacer lo siguiente. Mi número final o al valor último que deseo que llegue a mi vector es 8. El inicial es 0. 8 menos 0 en este caso son 8, entonces voy a poner el 8 por acá. Ya este 8 lo voy a dividir entre el número de elementos que quiero, que son 402.432. Pero ojo aquí, estamos considerando al 0 como un elemento. Entonces tengo que considerar un elemento menos en mi número de datos para asignarle el mismo número de valores. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los vectores empiezan a contar en el 1, no empiezan a contar en el 0. Y en este caso yo quiero empezar a contar en el 0. Por eso tengo que disminuir un número para que el 0 lo tome como mi primer elemento. Entonces lo que voy a hacer es ponerle 4002, 431.000, ¿ok? Punto y coma, enter, y ahí está, ¿ok? Mi vector t tiene exactamente el mismo número de valores que mi vector de datos, ¿ok? Pero en este caso, como les había platicado, el audio read lo que hace es que te despliega diferentes planos del sonido dependiendo cómo lo quieras analizar. En este caso solamente nos queremos quedar con un solo plano. Lo que vamos a hacer es extraer todos los elementos de una columna. Para eso vamos a hacer lo siguiente. yn, que va a ser mi nuevo vector, va a ser igual a y, que es el vector donde están mis datos, 2 puntos, coma 1. ¿Qué significan estos 2 puntos, coma 1? Si yo pongo 2 puntos en esta posición, significa que yo estoy diciéndole que quiero todos los valores de esa fila. ¿Ok? Quiero todos los valores de la fila, de toda esa fila asociada a la columna 1. ¿Ok? Entonces lo que me va a dar es todos los valores de la fila en la columna 1. Si yo pusiera el 1 aquí y los 2 puntos de este lado, le estaría diciendo que quiero todos los valores
de las columnas de la primera fila, ¿ok? En este caso solamente saldrían 2 ceros, porque son los dos primeros valores. Vamos a hacer la prueba para que vean. Si le pongo 1, 2 puntos, le estoy diciendo que de la primera fila quiero todos los valores. Como este vector solamente tiene 2 columnas, entonces solamente me van a salir 2 valores. Y esos 2 valores van a ser 0 por la característica del sonido. Entonces le doy Enter y vean, aquí está, y de n, me sale un vector con 2 elementos, donde los 2 elementos son ceros. ¿Qué pasa si yo modifico esto? Si yo le pongo 2 puntos aquí, 2 puntos, y le pongo un 1, le estoy diciendo que me dé todos los elementos de la fila, de todas las filas, de la columna 1, ¿ok? En este caso me tiene que generar un vector de 1 por, no es cierto, de 402.432 por 1. Vamos a ver. De ahí está, ¿ok? Aquí está mi vector n, de que tiene 402.000 elementos por 402 por 1. Ahora, yo lo que quiero trabajar es con un vector fila, no con un vector columna. Lo que voy a hacer es transponer la yn. Yn va a ser igual a transpose de yn, ¿ok? De ahí está. Mi vector n ya se convirtió en un vector de 1 por 402.432. Ahora necesitamos hacer otro paso, que es normalizar. ¿Por qué normalizar? Porque lo que queremos hacer es aproximar con un modelo matemático, en este caso con una señal senoidal, el sonido con el que estamos trabajando. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros trabajamos con datos que tienen números mayores a 1 y números menores a -1? Lo que va a pasar es que cuando yo les dé calcular el seno, me van a salir números complejos, porque esos datos específicamente no existen. El seno no está definido para valores mayores a 1 y valores menores a -1. Lo que tenemos que hacer es normalizar. ¿Cómo lo vamos a normalizar? Vamos a poner yn igual a yn, que es el vector que quiero normalizar, entre la norma, en este caso norm, de yn. ¿Qué hace esta función norm? Lo que hace es que calcula la norma euclidiana del vector con el que estoy trabajando, la norma euclidiana de la matriz con la que estoy trabajando, ¿ok? Le doy Enter y ese vector ya está normalizado. Está normalizado por la norma euclidiana del mismo vector. Es como si estuviéramos trabajando con los vectores unitarios de sus espacios vectoriales, ¿ok? Y esto nada más sirve para hacer análisis. Sirve para que nosotros podamos aproximarlo por un modelo matemático. Pero en este caso, si yo grafico otra vez mi señal desde un principio, es decir, si pongo plot y, puedo observar en la gráfica que no hay valores más allá de 1 y no hay valores más allá de -1. Para este caso específico no es necesario normalizar, ¿ok? Si ustedes en su sonido ven que su sonido tiene valores más allá de 1 o más allá de -1, lo que tienen que hacer es normalizar para poder hacer ese tipo de análisis, ¿ok? Entonces, ya tenemos esto, vamos a desnormalizarlo, vamos a poner que yn va a ser igual a yn por la norma, ¿no es cierto? Vamos a definirlo todo de una vez porque no sé qué vaya a suceder de eso. Voy a poner que yn otra vez es igual a este elemento y vamos a sacar la transpuesta. La transpuesta ya ahí está, ok, ya tenemos nuestro elemento yn otra vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya obtuvimos una gráfica en donde dicha gráfica está asociada al elemento a los vectores en sí, ¿ok? No al sonido como tal. Vamos ahora a esa gráfica referencial al tiempo. Entonces, plot, mi vector de tiempo, coma, mi variable, que es yn. Y vamos a ver qué sale. Si se dan cuenta, salen exactamente los mismos datos, pero ahora están referenciados de 0 a 8 segundos, ¿ok? Ya tengo aquí la señal real con la que estoy trabajando. ¿Por qué digo la señal real? Porque como ya está referenciada en el tiempo, ya puedo decir yo que esta señal de aquí es la señal de audio que yo escuché, ¿ok? Entonces vamos a trabajar un poco con esta señal para que vean cómo se obtiene, digamos que la parte central, y después vamos a trabajar un poco acerca de cómo obtener el modelo matemático asociado a esta señal. Entonces, para poder modificar los valores de esa señal, podemos irnos directamente a la flechita que dice Edit,
vamos a darle doble clic al marco para poder modificar las características del marco. Cuando le damos doble clic sale una ventana de propiedades, una ventana de configuración. Entonces vamos a esperar a que dicha ventana aparezca. Si no, todavía no aparece, vamos a darle doble clic otra vez. Y ahí está, ¿ok? Ya tenemos esta ventana donde podemos modificar las propiedades de los ejes. En este caso, yo lo que quiero modificar específicamente es la propiedad del eje de las abscisas para poder encontrar una forma de onda en un segmento central. Para eso voy a ocupar un segmento entre 5 y 6 segundos. Entonces, voy a modificar mi límite en X, voy a poner 5 y 5, el siguiente segmento, vamos a poner 5.1. Vamos a ver cómo está la señal. Ya se alcanza a ver, pero todavía no se alcanza a ver muy bien. Vamos a poner otro segmento, vamos a hacerla de 5 hasta 5.01. Vamos a ponerle 5, 5.01. Ahí está, ¿ok? Ahí está. Esta sería la forma de onda de la señal de audio que estoy analizando, ¿ok? Voy a minimizar esta parte. Y ahí está. Esa es la forma de onda de la señal de audio que estoy analizando. Lo que quiero hacer ahora es esta señal aproximarla a través de un modelo matemático a una señal senoidal, ¿vale? Esta aproximación es simplemente es para mostrarles cómo podemos tratar de aproximar señales reales a modelos matemáticos para poder analizarlos. En este caso claramente se ve que no es una señal senoidal. Lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo lo más cercano posible. Si nuestra representación es buena o no es buena, depende del análisis que hagamos con esa representación. Para este punto, lo que queremos hacer es tratar de mostrarles a ustedes cómo se puede realizar a partir de una señal real, una señal física real, una aproximación matemática, ¿ok? Entonces voy a minimizar esta señal y vamos a trabajar aquí, cómo hacer eso. Entonces, vamos a trabajar primero con la representación fundamental de una señal senoidal, que es x igual al seno de omega t, ¿ok? Como lo vimos en el ejercicio 4, esta señal específicamente está muestreada. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo entre la frecuencia de muestreo, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí nuestra señal, ya tenemos caracterizada nuestra señal objetivo, donde en este caso x van a ser mis datos de mi vector y, f de s va a ser este f de s que yo estoy trabajando acá, t es el vector de tiempo que yo tengo programado aquí, y omega es la variable que yo quiero encontrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a obtener el seno inverso. Entonces yo tengo que el ángulo cuyo seno de x va a ser igual a omega t entre f de s, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a despejar f de s, vamos a despejar omega y me va a quedar que es ángulo cuyo seno es x por f de s entre t, ¿ok? Esto es igual a omega. Con esto ya tendría yo, digamos que una frecuencia fundamental. Yo lo que deseo es saber cuál es el valor de la frecuencia de la señal. Para eso lo que tengo que hacer es recordar que omega es igual a 2 por pi por f, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto, yo sé que f va a ser igual, donde f es la frecuencia de mi señal senoidal, al ángulo cuyo seno es x por f de s entre 2 por pi por t, ¿ok? Y ahí está. Esta ecuación de aquí va a ser la ecuación que vamos a programar para poder encontrar la solución de la frecuencia, ¿ok? Entonces, vamos a regresar a MATLAB y vamos a ver cómo es lo que tenemos que hacer. Antes, déjenme explicarles algo más acerca de la gráfica, porque queda claro que no es una señal senoidal, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una aproximación de la frecuencia lo más cercana que caracterice a cada valor de la señal senoidal.
no vamos a obtener una frecuencia nada más, vamos a obtener un vector de frecuencias, cada uno asociado a un valor y a un vector, y a un valor a un valor de la señal de audio y a un elemento del tiempo, ¿ok? Esto con el objetivo de poder generar un conjunto de vectores asociados a la frecuencia de una señal senoidal para poder dar una representación más adecuada, una mejor aproximación del fenómeno físico en un fenómeno matemático. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a programar que f va a ser igual a, vamos a abrir paréntesis, yo sé que hay una división por ahí, vamos a abrir paréntesis después. Vamos a poner a del seno. En este caso quiero que la frecuencia sea, me la dé en grados, por eso le voy a poner d. En este caso, cuando le ponemos la d al final de una función trigonométrica, lo que va a hacer es que me va a calcular todo lo que me dé, me lo va a dar en grados, no me lo va a dar en radianes. En este caso quiero que sea en grados. Vamos a ponerlo así, a seno de d, ¿de qué? De mi vector y de n, por f de s, entre 2 por pi, por mi vector de tiempo t, ¿ok? Pero acuérdense que yo lo que quiero es obtener un valor de una frecuencia para cada elemento del vector y. Por eso tengo que evaluarlo entre cada elemento del vector de tiempo. Por eso lo que voy a colocar aquí va a ser un punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero hacer esa operación no de manera vectorial, la quiero hacer de manera elemento por elemento. Les doy Enter y ya me generó mi vector. Ahora lo que voy a hacer es obtener una señal, una frecuencia máxima y una frecuencia mínima. Voy a poner Fmax, va a ser igual al máximo de la frecuencia, y Fmin, que va a ser igual al mínimo de mi frecuencia. Punto y coma, y ahí está, ¿ok? Con estas dos frecuencias yo lo que voy a hacer es programar una señal senoidal de referencia. La primera va a ser YR1, que va a ser igual al seno. En este caso quiero que sea el seno normalito porque voy a poner 2pi por la frecuencia. Va a ser igual a 2 por pi por f, donde en este caso f voy a poner f máxima por t, punto y coma, y y de R2 va a ser igual al seno de 2 por pi por f min por t, ¿ok? Punto y coma, y enter. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, lo que sigue es graficar estas dos señales de referencia en la misma gráfica donde yo tengo mi señal de audio. Para eso voy a hacer lo siguiente, voy a colocar la función holdOn, voy a colocar plot, mi vector t, yr1, plot, mi vector t, yr2. Vamos a ver cómo es que nos dio la gráfica. Ya ahí está, ¿ok? En este caso vamos a modificar un poco las señales porque no se alcanzan a distinguir bien. Vamos a ver esta señal. Seguro lo minimizó porque lo tenía abierto. Aquí está. Me está diciendo que es una señal amarilla. Vamos a ponerla roja. Y vamos a modificar el tamaño de la línea. Vamos a ponerle 1. Ok, después necesito ver. Aquí está otra señal senoidal. Vamos a modificarla. Está naranja igual. Vamos a ponerla, no, azul es negra. Y vamos a cambiar el valor del vamos a ponerle 1. Y la azul, vamos a hacerla todavía más gruesa para que se alcance. No, esta es la roja. Vamos a ver si aquí me deja. Vamos a ver si se puede modificar desde acá. Porque
Entonces vamos a dejarla roja. Y vamos a... Lo que quiero hacer es modificar la original. Ahí está. Vamos a ver. No, negar la negra. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ja, ahora sí ya. Solamente vamos a hacerla un poquito más gruesa para que noten bien la diferencia. Y ahí está, ¿ok? La señal que tenemos aquí es la señal, nuestra señal de audio. Y la señal roja es la señal asociada a la primera frecuencia, la frecuencia máxima. Y la señal negra es la señal asociada a la frecuencia mínima, ¿ok? Entonces vean cómo trata de aproximarse a la señal. Sabíamos que no es una señal senoidal. Lo que estamos tratando de hacer aquí es representar lo más posible de manera matemática la señal de audio que tenemos, con los datos que tenemos proporcionados, ¿ok? Entonces, esa sería la representación. Podemos hacer incluso los ejes más pequeños para ver si se alcanza a ver un poquito mejor las dos señales con las que estamos trabajando, para ver si es una buena representación o no. Les repito, nosotros vamos a ponerle en 001. Nosotros sabemos que no es una buena representación. Vean cómo es la señal. La señal negra es la señal senoidal de una frecuencia específica. La señal roja es la señal con otra frecuencia. La roja es la frecuencia máxima y la negra es la frecuencia mínima. Y vean cómo trata de aproximarlo, pero no lo estamos logrando, ¿ok? No está mal, les repito. El objetivo del ejercicio es que ustedes observen cómo se puede llevar desde un terreno real, que es la señal de audio, hasta un terreno matemático, que es la señal senoidal que estamos generando. A lo mejor lo que tendríamos que hacer sería invertir más elementos, por ejemplo, meterle sumas de senoidales, meterle más cosas a nuestra a nuestro modelo matemático para poder obtener la señal que nosotros deseamos. Para este objetivo, que es un objetivo académico, les repito, el objetivo es que ustedes observen cómo de una señal real podemos tratar de llevar esa señal real a un terreno matemático para poder realizar análisis de la señal, ¿ok? Entonces, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.